Latinoamérica generemos caos. Gente, amigues, enemigos del Estado, bienvenidos a probablemente el podcast más paupérrimo que existe en Latinoamérica, del cual disfrutamos. Hemos tenido grandes invitados, la hemos pasado impecable y hemos tenido 2 semanas de descanso que nosotros mismos hemos decidido, porque soy mi propio jefe, y hemos tomado estas 2 semanitas de tranquilidad porque estábamos un poco estresados. Eh, la vida del final de semestre aquí en este país, a mi compañero Andy se lo llevó de los pies al infierno y ahí está revisando trabajo. Tíquete, tíquete, tíquete. Oye, gracias a la gente que estaba mirando, sé que están ahí, aunque no los veo, no, pero sé que están ahí. Hoy día vamos a partir rápidamente. Tengo 2 invitados que además bebimos de otro podcast, una recomendación, y estoy muy contento porque ya he conversado con ellos tras bambalinas y están muy simpáticos, muy buena onda. Lo vamos a pasar increíble. Ya esto no me puse corbata, ya yo aquí de a poco va a ir volando la ropa. Así que quiero presentar con ustedes, no voy a decir el guión, pero quiero presentar con ustedes a Jesús Alonso Vega y a Miguel Núñez de Prado. Aplausos de bajo presupuesto latinoamericano. Que ese lo que no- es que el presupuesto está malo, Twitch no paga. Un saludo, mira, la gente está saludando ahí en el chat antes de partir y de seguir conversando. Decirles que mis compañeros van a recoger sus preguntas y van a responder, me las van a mandar por interno. Nosotros vamos a hacer una cosa más ordenada. Y eso, saludo a Bubuquén y todo eso. Y la persona que pregunta por qué no sale el video de Emilio Rives en Twitch es porque Twitch cada 14 días borra los videos emitidos. Así que puedes ir a YouTube, pones anarconductismo y ahí está el podcast completo con Emilio Rives. Y yo te sugiero un paracetamol, un ibuprofeno previo a ello, porque sí que te va a inflamar. Me gusta, ¿no? ¿Cómo están, chiquillos? Ahora sí. Qué bueno. Voy a ir partiendo con una pregunta que es clásica, que probablemente si ustedes vieron algún extracto, algún inicio de este programa, este show de Mala Muerte, es ¿quién es Jesús y Miguel? ¿Y cuál es su relación con la psicología? Oh, Soy disculpen, un estudiante de doctorado. disculpen. Perdón. Partamos de nuevo que me decían, no se escucha, la gente me grita, no se escuchan. Y yo no había apretado un botón que los desmutea, porque no confiaba en ustedes previamente, que guardaran silencio. Me disculpo. Ahora sí. Hiciste bien. Ahora Miguel, dale, dale. Vale. Ahora ya se escucha. Vale. Pues mi relación con la psicología, pregunta amplia. O sea, ¿actual o a lo largo de la historia? Actual es que soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, del doctorado en Psicología Clínica de la Salud, bajo la dirección de María Jesús Froján en la Autónoma, y luego tengo como codirector a Manuel de Pinedo de la Universidad de Granada. Y relación con la psicología pasada, yo decidí hacer psicología por razones bastante equivocadas. Básicamente, me gustaba la filosofía, me gustaba la biología y dije, pues lo junto, ya lo tengo. Y por razones muy equivocadas acabé haciendo la carrera, pasé 3 años muy malos sin enterarme de absolutamente nada y ya en el cuarto pues conocí a María Jesús y pues le vi la chicha a eso de la psicología en conexión con filosofía y temas de aquellos y ya pues tiré hacia la investigación. Una relación normal. Media complicada en un inicio. Sí, complicada en un inicio, pero por lo que he visto después parece que es como la relación tipo que tiene todo el mundo con la psicología. Sí, Generalmente complicada y desorden y confusión conceptual y luego ya pues en algún momento te atrapa. increíble. Ajá. Pues yo por mi parte fue un poco, bueno, no curioso, yo siempre fui un mal estudiante, no me daba la nota para acceder, no me daría la nota para acceder a psicología y de aquella jugaba balonmano y jugaba bastante bien y como que había unas plazas especiales para
deportistas de élite de aquella y decidí a sorteo, porque más o menos podía acceder a casi todas las carreras y dije, bueno, psicología, ¿por qué no? Y me fui a la Universidad de Oviedo. Y allí, pues nada, estuve los primeros años estudiando psicología y en realidad cuando yo creo que cambió todo un poco fue en las prácticas. En el último año de carrera, cuando fui a un centro de niños diagnosticados de autismo que trabajaban con análisis aplicado de conducta y había algunos BCBAs y tal, trabajando. Y el director de las prácticas era Luis Antonio Pérez González, que no sé si más o menos si la gente lo conoce y tal, pero es una persona bastante importante dentro del análisis de conducta, por lo menos así en España. Y nada, una vez que vi en las prácticas que aquello funcionaba, digamos de alguna manera, que lo que yo había estudiado servía para ayudar a resolver un problema real, yo me quedé enganchado al análisis de conducta. Yo no sé si luego vamos a establecer la diferencia entre psicología y análisis de conducta, pero yo en ese momento dejé de lado muchas de las cosas que había aprendido durante la carrera de psicología para formarme en análisis de conducta. Y a partir de ahí, pues ya aquí en España no hay programas de formación en análisis de conducta súper reglados, en plan un grado. Así que hay algunos máster, en la Autónoma se va a hacer uno, tal. Entonces fui buscando personas que fueran afines a aquello y que me pudieran enseñar más. Y entonces acabé yendo a Madrid a trabajar con María Jesús, bajo la dirección de María Jesús en el doctorado. Y esa es mi relación así en general con la psicología. Yo aquí sí que tengo que hacer como una precaución también para Miguel, para Mike, que es que me tienes que indicar si la respuesta es de un día o si la respuesta es para una hora, para media hora o para 20 minutos, porque yo me puedo ponerme a hablar aquí durante horas y rellenar horas de programa, porque va a depender de me tienes que usted. dar un prompt, una indicación de, hasta aquí ya está bien. Va a depender de usted, ¿no? Yo no tengo apuro y mientras la gente esté con nosotros, no, sí, no se preocupen. Respondan lo que quieran. Yo me gustaría más bien que se regulen entre ustedes. Se manden WhatsApp internos agresivos y cosas así. Vale. Entonces, si nos pasamos alguno hablando, le podemos decir al otro en plan, cállate ya, hombre. Cállate sí, ya. justamente. ¿Está bien así? Vale. Sí, yo seguramente lo necesite. No, pero lo digo de broma, pero lo digo de estas bromas que luego sí que... Que tienen verdad, que contienen verdad. Tienen una verdad subyacente por ahí. Oye, nosotros aquí tenemos un clásico, porque este proyecto parte con una duda de qué se trata la psicología. Nosotros estábamos en la duda, porque además nadie se pone de acuerdo, ni los conductistas. Pero siempre partimos con esta pregunta, se la hemos hecho a todos. La idea en algún momento es recopilarla y hacer un megamix de todas las respuestas, pero para cada uno de ustedes, para Miguel y Jesús, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? El comportamiento. Yo diría sin duda el comportamiento. Así, todo acción del ser humano es el objeto de estudio de la psicología. Bueno, no solo del ser humano, de cualquier organismo. O sea, vamos, el comportamiento. Espera. El comportamiento dijiste. O sea, el comportamiento de las partículas, del electrón. No, del organismo como un conjunto. No de las partes del organismo. ¿Y tú, Miguel? Yo le estaba maquinando la respuesta. O sea, yo durante muchos años he pensado lo mismo que Jesús y te hubiera respondido directamente la conducta, de hecho, sin entender de todo bien lo que estaba diciendo con eso. Ahora mismo no lo sé. Es que no sé qué decirte. Creo que depende de cuáles sean tus intereses. Creo que depende de quién sea el psicólogo que se ponga a trabajar o a abordar cierto problema. Porque para ciertas cuestiones va a tener sentido centrar el objeto de estudio en el comportamiento y para otras igual tiene sentido estar estudiando pues, variables de carácter mental, entendidas de cierta manera. Entonces, ahora mismo tengo una respuesta como muchísimo más laxa y por tanto probablemente no sea ni una respuesta. No, pues totalmente, Miguel, pero yo aquí sí que interpreto la pregunta como una pregunta directa hacia ti, ¿sabes? Y entonces yo la contesto de lo que es para mí. Sé que la psicología como en general
puede representar Vale. para un montón de personas cosas diferentes. Pero yo entiendo, interpelo esa pregunta como algo directo para mí, entonces contesto de la forma más clara Vale, que puedo, vale. lo que es para mí. Pues hago una adenda. Creo eso en general y creo que eso para mí también. No sabría decir, sí, en Sí. función de los intereses que yo tenga a lo largo de mi carrera investigadora, creo que entrarán dentro de la psicología y que será pues una especie como de significante un poco laxo lo que caiga debajo de aquello y en función de mis propios propósitos investigadores, pues igual en algún momento me veo haciendo estudios que tengan que ver con variables de carácter mental, otros en plan de será un poco más... tendría más sentido únicamente centrarlo en lo que es el comportamiento y demás, pero no tengo como una respuesta ni siquiera yo para mí mismo muy directa Claro. o muy concreta. Te No es entiendo. satisfactorio, pero es que es lo que tengo. Dicho esto, yo defiendo cualquier crisis epistemológica que puede tener cualquier persona. O sea, lo entiendo, soy humano, yo también las he tenido. Así que bienvenida sea. Y bienvenida sea también la contradicción. Porque yo seguramente aquí defenderé cosas de forma vehemente, como si yo las defendiera a muerte, pero que tampoco lo hago en realidad. Y seguramente dentro de unos años me tenga que contradecir por lo que sea. Defiendo esa contradicción. Defiendo que se puede hacer una contradicción o que pueda haber un argumento que en un momento se defendió de una manera y pueda defenderse de otra. Creo que tenemos ese derecho. Derecho a la crisis epistemológica y derecho a la contradicción. Derecho a cambiar, digamos. Y tirando de ese hilo, diría que yo me encuentro en ese punto, en el de cómo me como estas putas contradicciones que tengo ahora mismo. Claro. ¿Cómo mapeo lo que he pensado toda mi vida? ¿Cómo lo engarzo con esto otro que llevo ya unos años? Claro. Es que yo creo que al final ese estado va variando. Yo, por ejemplo, a lo mejor hay que fungir un papel, hacer un papel en el cual lo tienes todo claro para tirar para adelante. Yo que estoy en los últimos momentos de la tesis doctoral, en realidad mi cuerpo me pide tener las cosas claras. Y luego ya las podré no tener claras, pero me pide como ir clasificando determinadas cosas ante la respuesta de que es la psicología. Pues imagínate, yo si tengo unos alumnos, no puedo dudar. Tengo que darles una respuesta porque esa es mi función en ese momento. Entonces, dicho de otra forma, lo podría defender sin ningún tipo de problemas. ¿Me entendéis? Que entiendo también esas dudas, pero que también entiendo que haya que tener algunas cosas claras para poder seguir trabajando y tener, pues eso, algo donde apoyarse. Sí, yo alguna cosa clara tengo. ¿Qué es la psicología en general? Me parece una pregunta como ¿qué es la naturaleza? O yo qué sé, tío, yo qué sé, hermano, lo que sea. Sí, es verdad. De hecho, esta es la pregunta, a mi parecer, personal, yo que he hecho la entrevista y que soy mi propio jefe, he podido darme cuenta que es la pregunta más complicada y es la pregunta que probablemente tenga menos elementos en común entre los entrevistados, a pesar de que todos son conductistas, hasta ahora. Me encantará ver el recopilatorio al final de la temporada o de lo que sea para ver las diferentes reacciones. Sí. Hay algunas controversiales, muy controversiales y otras más regulares. Lo normal. Probablemente esa respuesta combinada que estáis buscando de todas las intervenciones sea algo así como un cacao. Punto. Y ya está. Y no se diga nunca más nada de eso porque... Capaz que se resuelva el problema del objeto de estudio con nuestro recopilado. Se haga un simposio, se muestre eso y se haga una baja. Pero que además hay diferencias sustanciales, sobre todo entre... Porque nosotros, ustedes saben que somos una página de divulgación donde hemos abordado gran parte del interconductismo. Y ahí hay chichita. Hay harta chichita y ahí sí que hay harto paracetamol y lo de siempre. Harto inflamación. Oye, nosotros durante la promoción de este podcast hemos puesto en Instagram, ustedes me imagino que tengan Instagram porque son gente joven, hemos puesto el cuadro. ¿Tienen o no tienen Instagram? Cuidado. Yo tengo y os voy a seguir hoy justamente, pero es que no lo uso mucho. No es la red social que más utilicé. De hecho, no utilizo mucho las redes sociales. Pero debería utilizarlas, supongo, no sé, por motivos también laborales en general. Tiempo.
Yo por ahí tengo la cuenta. La aplicación ya no la tengo descargada, por ahí queda la cuenta. Tengo como 8 fotos, algunas de banderas de España que fueron sustraídas de forma no del todo legal en algún momento. Y una con mis pelos así. Ya está, ese es todo el uso que le di a aquello y no me entero de nada. Pero ya está. O sea, en tu descripción dice Viva Españita. Una cosa así como... No. ¿Más la descripción, Miguel? No, creo que no. ¿Es así? O sea, si es así, No. sé que algún colega estuvo toqueteando mi cuenta. Entonces puede ser que lo dejaron. Puede ser. Oye, ya la duda es, o sea, que exista la posibilidad de duda es buenísimo. de hecho, vamos a hacer una investigación a posterior. Cuando subamos el podcast, voy a poner un print de pantalla de tu página de Instagram. Hostia, a ver qué aparece por ahí. En Instagram nosotros solicitamos obviamente a la gente la participación de que nos hagan preguntas. También le aclaramos más o menos lo que nosotros habíamos entendido y lo que ustedes nos habían explicitado de sus áreas de dominio, sus áreas de manejo, de trabajo, donde pudiera ser coherente. Entonces, Kevin Cap, que era un usuario de Instagram de nuestra comunidad, mandó unas preguntas. Y hay varias preguntas. Aquí hay cosas que van a ir random, las voy a tirar nomás, pueden ir cambiando entre una y otra. No se preocupen de la coherencia de esto. ¿Cómo se entiende el autismo? Paso bola a Jesús. Sí, yo aquí... Puta idea. Claro, aquí me gustaría un poquito más de contexto en la pregunta. ¿Cómo se entiende el autismo? ¿En qué sentido? Quiero decir, se podría entender como una etiqueta diagnóstica con una historia previa dentro de los sistemas diagnósticos o nosológicos psiquiátricos que sirven para agrupar un conjunto de comportamientos concretos. Eso sería en un sentido. Pero podría ser también que es el autismo para un analista de conducta, porque es lo que acabo de decir, pues una etiqueta verbal que puede tener una utilidad o no, o puede no tenerla, o puede ser perjudicial para cambiar el comportamiento de las personas. O sea, no creo que vaya a servir para nada. O sea, hay muchos sentidos, hay muchas posibles soluciones o respuestas a esa pregunta. Yo no sé si queréis que entre en alguna en concreto, pero vamos, para mí, así en general, el autismo, la palabra es una etiqueta verbal que tiene una historia previa para definir o para agrupar un conjunto de personas que tienen unos problemas determinados, que pudo ser útil y puede ser útil para crear asociaciones, para dar una utilidad casi política, pero que a términos clínicos o a términos para cambiar la conducta de esas personas puede ser incluso perjudicial. Entonces habría que tener un poco ahí como ese balance. Mira, voy a ahondar más en la pregunta. ¿Existe el autismo? Claro, aquí entraríamos a la definición de qué es existir. O sea, Miguel, podríamos hablar de esto y tal. Sí. El autismo como tal en nuestra comunidad verbal existe como una etiqueta. Hay unas asociaciones y hay unos niños que tienen unos problemas y a eso le llamamos autismo. Que luego de forma como analistas de conducta, digamos, ¿no? A lo mejor esto habría que llamarle de otra forma, habría que tal. Bueno, no, yo en eso estaría más de acuerdo. O luego, hay unas bases fisiológicas para esa etiqueta diagnóstica. La respuesta es, por lo que se sabe por ahora, no. ¿Podría haber unas bases fisiológicas para esa etiqueta? Seguramente, y seguramente en el futuro, ¿no? Cuando se pudiera descubrir, seguramente muchas de esas personas no compartirían la misma base fisiológica de ese mismo problema. Entonces, existe. Es una respuesta muy amplia. Creo que deberíamos dar una respuesta muy amplia que va en dirección a lo que yo estoy apuntando. No sé si Miguel está de acuerdo sobre el debate de existir o no existir o... Totalmente. O sea, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si la pregunta va a algún tipo de entidad separada de lo que son las propias conductas, claro, que tenga un papel causal que las explique y que sea la misma, además que se encuentre en grupos grandes de personas, pues lo que dice Jesús, pues parece claro que de momento no hay nada aquello.
Además esto entronca, perdón que salte de tema y me vaya para otro lado, además esto entronca con uno de los temas, yo creo que más candentes están ahora en el análisis de conducta, o que es sobre la creación de categorías. Existen las categorías que se crean, por ejemplo, la categoría especie. La categoría especie, digamos, que tiene unos ejemplares determinados, incluso especie, van evolucionando. ¿En qué momento las categorías al final tienen unos límites, incluso las que ya tenemos, ¿no? Como especie? Todo el mundo puede entender que existen la especie de antílopes. ¿Me seguís por dónde voy? Entonces, pero esos antílopes van a evolucionar por cambios individuales en los organismos, que al final va a dejar que en un momento concreto se va a dividir en dos subespecies que empezarán a denominarse de forma diferente. Si entramos a que existe el autismo, bueno, habría que entender las bases históricas de esa etiqueta verbal y de por qué se agrupan esos comportamientos y de ver qué trato se le hizo, pero eso de existir como una categoría natural, como puede ser un electrón, yo lo veo mucho más complicado. Decirlo existe como esto. ¿No, Miguel? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque Y totalmente de acuerdo en la comparación con lo que son las especies. Perdón, Mike, que no sé si dale, estamos dale, hablando. dale, no importa, si tenemos un nombre parecido, entonces podemos interrumpirnos, eso nos permite interrumpir. Oye, a ver, yo justo he tenido mi vida he tenido que relacionarme mucho con la comunidad del autismo, una comunidad muy aguerrida, muy fuerte, porque además soy parte de ella. Tengo una hija que es del espectro autista. Entonces he tenido que, imagínate, siendo conductista en este país, tener un hijo además donde hay toda una historia media extraña. Yo creo que he llegado a entenderlo como una condición base del organismo del autismo, que habla más bien de la forma que de la función. En términos generales, o sea, la agrupación, si bien es cierto, yo trabajo y me dedico a ello aún. eh, en Chile se hace mucho de evaluaciones multidisciplinarias o interdisciplinarias del espectro autista, donde, porque aquí en Chile los neurólogos, los psiquiatras están 15 minutos con las personas y no pueden determinar todo, agarrar el DCM y pegar la vista rápido, no se puede. Entonces hacen evaluaciones inter o multi, tratando de rescatar con mayor rigurosidad los aspectos presentes de lo que nosotros consideramos como el diagnóstico. Pero creo que he llegado a la conclusión de una forma que es una condición base del organismo. O sea, sin duda las dificultades de socialización, la poca intención comunicativa, es una situación base, pero que habla de la forma. Me entiendo, o sea, que es como cuando decimos todos saludan, pero todos saludan medio diferente, uno con la mano así, otro, sigue siendo un saludo. Lo que cambia tal Sí, vez sí, yo te la sigo, mano. yo te sigo. Mi Sí, sí, silencio no igual. es que te estoy escuchando, es No, que si te estoy no, siguiendo. abrimos las plazas Igual. públicas y nos apuñalamos ahí mismo. Yo tomo el avión ahora mismo y resolvemos No, esta no, 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 situación. no. Pero en calzoncillos siempre, En casos, no. siempre, por el calor, la ¿Vale? ola de calor. Sin Sí. historias de ropa ni nada, en Yo soy calzoncillos, cero eso sí. violento, o sea, a mí la No, violencia aunque no. haga frío. Sin polera, No, todo. no, pero, Dale, sí, dale. perdón, ¿ibas a decir algo? No, adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y claro, aquí habría que definir el papel del analista de conducta o del psicólogo en esas evaluaciones multidisciplinares. Y yo creo que, igual lo hablaremos luego o tal, que yo creo que una de las reivindicaciones que hay que hacer es que las ciencias de la conducta deben estar representadas en los sistemas de salud. Deben ser una ciencia básica de la cual la medicina, digamos en general, tome soluciones. No solo en la biología, no solo en la física para crear sus aparatos, no solo en la química para crear los fármacos, no solo en la biología, sino también en las ciencias de conducta para encontrar soluciones y hacer esas evaluaciones. Entonces, ahí, dicho esto, entraría el papel de la evaluación funcional de esas conductas. Estoy de acuerdo contigo que podemos hablar del autismo o cualquier otro problema. Podríamos empezar a hablar de problemas de Alzheimer, de las bases fisiológicas, más o menos están mucho más descritas que otros problemas, ¿no?
pero eso no nos quita de que no tengamos un papel en la evaluación y en el tratamiento como ciencia. ¿Me seguís? Porque al final las conductas de esas personas tienen una función y nuestras técnicas, después de esa evaluación, se pueden adecuar a hacer más probables un determinado tipo de conducta que sea socialmente más aceptable o que quieran los padres o que quiera esa propia persona. Y ahí es donde está nuestro nicho, ¿no? Porque un problema sea biológico, no tiene por qué nosotros no tener lugar o no tener cabida, no tener espacio en el tratamiento de ese problema. Y yo creo que eso es importante decirlo y reivindicarlo como tal. Nosotros podemos trabajar con problemas que sean de origen biológico y no caer en una falacia de simetría del tratamiento, de que un tratamiento, o sea, de que un problema sea biológico y nosotros tengamos que tratarlo solo con psicofármacos o con... No, las ciencias del comportamiento pueden aportar otro tipo de perspectiva y otro tipo de datos al tratamiento de estas personas. ¿Estamos de acuerdo Sí, luego todos? ¿O peleamos? también Seguimos peleando. añadiendo a eso el que no sé si es una burrada lo que voy a decir, pero creo que muchas veces se menosprecia también el papel que juega la experiencia desde el minuto 1 de vida de un organismo. Entonces, cuando empiezan a aparecer problemas, bueno, pues un cierto tipo de conductas que en cierto espacio social se consideran problemáticas, ha pasado mucho tiempo, pero es que ha pasado una burrada de tiempo en cantidad de interacciones con el entorno, que han podido tener un papel muy significativo a la hora de dar forma al repertorio conductual de esa persona, aunque cuando se detecte el problema o se detecte lo que se considera problemático, hayan pasado ya relativamente poco tiempo en nuestra escala social de medio del tiempo. 2 años parece que son poquito, o 1 año parece que es poco tiempo de vida de una persona, pero es una burrada de tiempo en cantidad de interacciones a las que ha estado sometido un organismo en interacción con el entorno. Entonces, creo que esencializar cierto tipo de patrón, de repertorios conductuales, muchas veces a lo mejor a lo que está invitando es a dejar de investigar qué posibles qué posible historia de interacción ha tenido un organismo en concreto con el entorno desde el minuto 1 en que fue arrojado a este mundo. Claro. Pero bueno, o sea, en ese sentido, quiero decir, pues tú sabes más, ya sea además de primera mano, porque lo estás investigando tú más. Me refiero a Mike. Claro. Que no sé si te volverte la pregunta de por qué te has convencido tú o tienes tú como cierto convencimiento de que hay un sustrato biológico, me parece que lo has llamado. La alternativa es que operaste las conductas del autismo. Ahora. Perdón. No. La pregunta es la alternativa. Y me acerco a la pantalla teniendo los... Ahora me voy a poner más cerca del micrófono. Sí, no importa. No sé, ¿qué es lo que me tiene no sé si convencido? Yo como mira, una cosa es como yo como padre, que ahí ya no aplica la profesión, no aplica nada, no aplica nada. Yo como padre soy un activista más de los derechos de las personas en situación de discapacidad y voy a ir con ellos hasta la muerte. Me da lo mismo, pero que me importa nada lo que diga la psicología, me importa nada lo que diga nadie, porque yo iré a la muerte con eso. Pero, centrándome ya, poniéndome más tranquilo, claro, mira, hay cosas del desarrollo que tal vez no son muy conocidas, pero que se han ido estudiando a poquito en el área biológica. Lamentablemente las neurociencias se han metido para encochinar un montón de cosas y eso confundir qué es lo que es veraz y qué no, pero yo creo que sí hay ciertos tintes que nos podrían mostrar que hay una base biológica similar, pero por supuesto que no hay evidencia. Digamos, más bien una situación experiencial. Ahora, está el tema de la poda neuronal, hay harto que se ha conversado sobre eso, que por supuesto que podría citarlo y quedarme muy rampante para decirte que hay una base biológica de ello, pero también lo pongo en cuestionamiento, sobre todo por el tipo de muestra, por la dificultad de obtener una replicación sobre esos estudios.
porque habría que matar un montón de personas con autismo para poder, para poder mirarle el cráneo y todas esas cosas. Y como que además si el autismo estuviera centrado específicamente en el desarrollo del cerebro, aspectos sensoriales comunes, la estimulación sensorial también como categoría aparte Vale. y condiciones que lo presentan, también tiene una característica bien particular. No, mira, no tengo cómo darte una respuesta a eso. Me peco de. No, o sea, no esperaba tampoco una respuesta cerrada ni nada. Me esperaba simplemente ver razones que pudieras tener. O sea, Pues porque yo te hablo desde la purísima ignorancia, simplemente de eso, de que creo que muchas veces se tiende como a esencializar cierto tipo de cosas que después dices, hostia, si fuera de esa manera, ¿cómo es posible que ocurran, pues eso, pues claro. fenómenos de personas a que tienen síndrome de Down, que sin embargo desarrollan pues, plenamente un montón de capacidades de las cuales se les ha privado históricamente, o se les ha privado, se ha considerado que no podían desarrollar históricamente y se ve que obviamente sí. Lo digo por ese tipo de Sí. cuestiones, pero en O concreto de sea, autismo es que no tengo ni papa. el problema es que Entonces, esa claro, el era una autismo pregunta dejó de honesta. ser de nosotros, dejó de ser de los profesionales y hay una comunidad muy potente de personas que tienen el diagnóstico de espectro autista que determinan ellos. Por eso digo que para mí el autismo es más bien una situación política. Para mí es una situación política. Vale. O sea, nosotros luchamos porque las personas tengan prestaciones en el servicio de salud pública. A ese nivel estamos. O sea, Claro, no. no. Sí, Claro. y yo bueno, que es volver a repetirme. Yo lo que decía cuando la palabra autismo, la etiqueta verbal de esos comportamientos, tal, que a lo mejor se puede ver desde un punto de vista profesional, luego desde un punto de vista político, es, es muy importante que exista esa etiqueta y que, bueno, no sé si esa etiqueta podría ser otra, yo qué sé, pero que exista una etiqueta en la cual se identifique para tener una lucha política, igual que podremos, ahora yo qué sé, me saco todo el tema, las banderas, pues una bandera tiene un sentido, yo qué sé, hay una categoría natural que se llame Chile, que se llame España, ahí está, existe España, tiene una utilidad política, tiene una utilidad de convivencia, tiene una utilidad concreta, pero a punto de vista científico, pues dependiendo de qué, pues será una cosa o depende del punto de vista en el que se estudie. Y comentando, pasando ya del tema de las banderas, comentando lo que decíais, que yo sí que quiero volver a insistir en que un problema, se conozcan las causas biológicas de un problema, a los analistas de conducta nos parece bien. No, o sea, quiero decir, nos va a ayudar a trabajar. ¿Me entendéis por dónde voy? Incluso que se descubran ahora las bases biológicas del autismo, fenomenal, no nos vamos a quedar sin trabajo, no, porque las ciencias de conducta van a aportar más a ese tratamiento, ¿me entendéis? Eh, no hay ningún problema. Un analista de conducta puede tratar con problemas con un determinado origen biológico para modificar tipo de demencias, para modificar la función de algunas conductas, para aumentarlas, para disminuirlas, para hacer ese tratamiento. Y a mí no estoy para nada de acuerdo entre, por si alguien lo puede estar pensando, entre la división, entre si es biológico, entonces para los médicos biólogos, si es conductual para los analistas de conducta, no, creo en algo totalmente multidisciplinar. Creo que son dos perspectivas científicas importantes y que dentro del organismo, de la conducta del organismo, también está la biología y nosotros tenemos que saber qué problemas biológicos puede tener y que nos va a ayudar a la hora de hacer mejor nuestro trabajo. Sí. Yo decía que no quería ponerme serio, que no tal, y luego se ve que más serio me pongo, ¿me entendéis? Pero Pero, bueno, pero no importa, si para eso estamos, voy a ir avanzando con las preguntas porque me empiezan por claro. detrás me empiezan a Vale. apuñalar así de a poco y ya me duele un poco el riñón derecho. El mismo Kevin Cap, que fue el que abrió la caja Pandora de autismo, que vamos a seguir hablando de autismo porque hay mucho que hablar de autismo. Dice, ¿recomiendan equinoterapia? Con tranquilidad, sí, no se pongan tan violentos. Vale, Hostia. pues, me lanzo yo. Pero Sí, porque me lanzo desde la vehemencia que voy a representar en esta entrevista, que luego a lo mejor no es lo que me representa en la vida real, pero bueno, recomiendo equinoterapia. Sinceramente, yo pondría muchas
Imagínate, yo me pongo en la piel de tener que hacerle una recomendación a un amigo que me dice, oye Jesús, mi hijo tiene estos problemas, le llevo equinoterapia. Yo le diría, tienes que tener determinadas precauciones. Tienes que ver cómo van a hacer la evaluación, tienes que ver... Hay algunas red flags que a mí me pueden marcar como qué es lo que va a hacer el profesional o cuál es la perspectiva de este profesional. Yo hace unos años hablaba de tratamientos, no hablaba con un amigo de tratamientos con animales. Y un día me dijo, no, pero ¿qué dices? Pero si es que hay analistas de conducta que entrenan a perros para responder de forma funcional a cuando el niño tiene determinadas conductas, para pararle, para avisar. Y entonces eso me abrió un campo nuevo. Dicho esto, yo a una persona que me dice recomendarías la quimioterapia, le diría que hay que tener muchísima precaución, que buscara si hay un analista de conducta detrás, si hay un psicólogo colegiado, cuál es la perspectiva, a hablar con el profesional para ver cuáles son los procedimientos, qué sentido tiene dentro de ese tratamiento utilizar animales. Yo sé que hay algunos estudios que dicen que mejora, que es una actividad agradable incluso para los niños. Me parece bien, pero yo creo que para eso deberían hablar con un analista de conducta registrado, con un psicólogo colegiado especialista en este tipo de problemas, incluso para que le recomiende ese propio programa. Que quizás a lo mejor esto no es mojarme en nada, pero es decir, muchísima precaución con algunos términos que aparecen por ahí que a mí me darían determinado reparo. Dicho esto, si alguien me expone que entrena a los caballos para reaccionar de tal, o que simplemente es una actividad agradable, que no tiene ningún más que eso, pues bueno, lo podría entender, pero claro, también habría que ser las expectativas que tiene la persona que lleva a su hijo a ese tipo de actividad, digamos. No sé si con esto respondo la pregunta en general. No, sí, o sea, no lo recomienda, básicamente. Sí, bueno, dicho en breve, ¿no? Hombre, a mí me ha flipado un poco la pregunta. Es que me ha pillado completamente desprevenido. Yo, desde luego, la respuesta que da Jesús me parece que es la única posible. Y luego añadiría, si acaso, que si la función que tiene el caballo ahí es que sea una experiencia agradable, yo pues preguntaría dos cosas a la persona que me preguntara aquello. Una es cuánto dinero tienes, porque probablemente no sea barato. Y la segunda es, solo puede ser con caballos. O sea, no hay otra actividad agradable que pueda llevar en terapia. No sé qué ha pasado por ahí. Cortocircuito, ¿no? Vale, bien, Sí, todo bien. todo bien, todo bien. Entonces, no sé, no entendería por qué caballos en concreto, pero que igual ya está, que estoy poco puesto en la literatura sobre... Tú quieres con caballos. caracoles. Eso es, por ejemplo, que probablemente sea más barato. Sí. Pero ya está. Yo eso sí que diría, pondría precauciones y diría que ese tipo de terapia, ese tipo de actividad debería estar recomendada por un analista de conducta que conozca al Eso es. niño, que conozca a los padres, que conozca a la familia, que conozca incluso el otro centro, sí. Voy a hacer Sí, que pueda explicar qué añade el caballo a la ecuación. Claro. Que no añada, yo qué sé, o otro animal o lo que sé. O la O mismo cualquier otra. terapeuta, el mismo terapeuta, creo. Voy a hacer una salvedad, producto de que no sé si esa persona que nos preguntó sobre la equinoterapia, de qué país es. Yo creo que lo que ustedes señalan, aplicable al territorio de Españita, porque Puede ser. aquí no abundan los analistas de la conducta. O sea, yo si me encuentro con un analista de la conducta, nos damos un beso en la boca y nos tocamos las nalgas, porque es una cosa escasa, digamos. Y en Latinoamérica en general, a excepción de México, en Latinoamérica hay pocaso análisis de la conducta y conductismo en general. Entonces, ir a buscar. Yo he ido a lugares donde hacen equinoterapia a conversar. Compañeros, huyan. Vale, fenomenal. O sea, Vale.
O sea, te ponen La flores. respuesta correcta era no, ¿no? No, era no. Te ponen No. flores, te ponen olores y cosas así mientras vaya arriba un caballo. Vale, así. sí, yo Sí. me imaginaba un poco la Pachamama también por el tipo de historia. Pero claro, siendo prudente, la respuesta que ha dado Jesús me parece que es la suya como para todo. Claro. ¿Me recomiendas terapia de esa de la de mover los ojos? Pues no. Claro, pero imagínate. Claro, lo que me sale decirte no, hermano, pero. Sí. Pues yo qué Sí. sé. Pero Está llevada por alguien imagínate, competente. yo estuve buscando hace poco un fisioterapeuta. Claro, yo me di cuenta empaticé con las personas que buscan un psicólogo o un analista de conducta. Y yo determiné, pues, osteopatía, red flag. No sé si bien o mal, pero por lo menos para mí era un límite tal. Y cambiando de tema, la psicología, creo que es muy interesante, y yo no tengo una respuesta elaborada para esto, de hacer cuáles son los límites o cuáles son las palabras que si aparecen dentro de los servicios que da un psicólogo, de no recomendárselo a nadie. De decir, no, pues no está. Porque, por ejemplo, que esté colegiado, yo no sé que esté colegiado, que esa persona esté colegiada o que tenga la licenciatura en psicología, ya es un buen límite. Lo pongo en duda. ¿Me seguís por donde voy? O sea, ya no sé cuáles serían, pero yo digo ya que esté colegiada y que sea psicólogo profesional, me parece lo mínimo y no creo que sea necesario. O sea, no creo que sea suficiente, perdón. No creo que con eso ya se cumpla. Igual constelaciones, si aparece la palabra constelaciones, claro, ya podemos mandarlo a la mierda, sea analista de conducta, ¿no? A lo mejor. Claro, por ejemplo, yo no recomendaría a nadie, si aparece psicoanalista, ir. Claro. Yo personalmente no lo haría. Claro. No, sí. Para mí eso sería un límite que a un amigo no le diría no. Y se podría extrapolar. Podríamos hacer un glosario. Y ponemos nuestras caras, Sí. así solo recortar nuestras caras. Cuidado, red flag, así como. Ya. Red flag, a mí me parece interesante la idea. Luego es cierto que claro, poner esos límites puede ser puede tener algunos problemas, pero yo creo que puede tener más beneficio que problema. Ya, entonces. Vale, vendemos poleras, hacemos merchandising, nos abrimos un Patreon. Ya me gusta. Está listo, se arma, se firma. Oye, siguiendo con el autismo, Joha Peppers nos preguntó en Instagram, ¿qué les dirían a los profesionales que afirman que el ABA es una tortura disfrazada de terapia? Hostia. Ustedes saben la historia que hay, ¿no es cierto? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Porque hay que tener claros los matices. Los profesionales. A los profesionales que dicen eso. Hay mucho acá en Chile también. A los profesionales que dicen eso. Vale, yo es que no sabía ni que hubiera gente en esas, ¿sabes? Digo, de este siglo, del pasado igual, pero de este ya me parece una locura que haya gente en ese plan. ¿Qué le diríamos? No sé. Pues bueno. A estudiar. En otra vida igual nos conocemos. No sé. Aquí, perdonad que me ponga serio. Lo de estudiar es gracioso, es una broma, nosotros nos reímos, pero a mí me preocupa profesionalmente, me preocupa este tema, y me preocupa el marketing del análisis de conducta, o sea, el marketing de los analistas de conducta hacia el propio análisis de conducta. Yo creo que habría que dar esa respuesta, a tratar a esos profesionales con determinado respeto, aunque estén haciendo daño. O sea, yo creo que esa respuesta, o que a un profesional diga que el análisis aplicado de conducta es tortura enmascarada en terapia, es dañino totalmente, me parece mal. Creo que habría que dar una respuesta educativa, digamos. Habría que informar, habría que decir que en realidad esto no es así, habría que hablar de variables históricas explicando la evolución del análisis de conducta y tal, porque es un problema. Y yo creo que si entramos... esto es discutible, ¿eh? Y esto no es esto es una estrategia, más que un plan. Porque si entramos decir, no tienes ni puta idea, tienes que estudiar. Creo que esa respuesta, que yo la podría dar en un momento, yo qué sé, tal,
creo que esa respuesta tendría más problemas o a lo mejor atrincheraría más a las personas que lo creen. Ya, ¿me entendéis por dónde, Sí, sí, voy? sí. Entonces, yo sé que hay 2 artículos al menos en los cuales dan recomendaciones a los analistas de conducta para hablar sobre el análisis de conducta y que la BCBA tiene dentro de su código deontológico algunas recomendaciones. No sé citar de memoria los artículos, pero yo creo que está en Journal of Experimental Applied Behavior Analysis, que están ahí. Y creo que es un tema candente ahora en análisis de conducta, que se está hablando de ello. Y que es algo a responder. De todas formas, o sea, Jesús, también creo que eso depende, ¿no? Quiero decir que también depende del público que tú tengas. Si tu audiencia es Todo una depende del contexto, que sea, claro. Sí. me refiero, si tu audiencia es una que está poniendo al nivel de tortura una serie de prácticas empíricamente validadas y con cierto respaldo y demás, es posible que, digamos, el common ground que tú tengas para empezar una discusión en la que puedas dar razones de por qué no es Sí. O sea, ¿qué razones das para decir que no es tortura? Igual la persona está ya tan metida en su propia trinchera que no hay diálogo posible. Pero por lo menos, si tú me dices que la Tierra es plana, yo te puedo seguir dando razones de por qué no es así, o de por qué la NASA realmente nunca llegó a la Luna, pero que hay un punto en el que a lo mejor seguir dándote razones es lo que provoca que la otra persona se atrinchera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser. Igual, para cierta audiencia, ignorar y continuar trabajando. Claro, totalmente, Miguel. Y quizás en ese punto las razones no sean para convencer a esa persona. A mí esa persona, como individuo, la puedo intentar convencer, pero sé que hay algunas personas que... Las personas tienen creencias, entonces pues creen en cosas que pueden... y que no la voy a convencer. Pero casi la respuesta es más para quien pueda creerse ese tipo de afirmación. Vale. ¿Entiendes? Para quien esté escuchando, ¿no? Vale. Simplemente decir, mira, y sobre todo desde el respeto, porque imagínate que otro mito, los analistas de conducta sois fríos. Y yo digo, eso, o sois bordes. Y yo digo, no, eso es mentira, porque no tenéis ni puta idea y no estudiasteis nada y ponte a leer no sé qué. Pues no puede ser. Y esto sí que es algo totalmente personal y creo que en la comunicación profesional se debería pulir. Que cada uno tiene su estilo comunicativo diferente. Pero creo que aquí, en bloque, debería haber unas prácticas generales, por ejemplo, no utilizar tacos, que yo los utilizo en esta exposición, tal, pero no utilizar insultos. Creo que sería algo bueno porque la gente que dice, yo digo lo que me da la gana y lo digo sin filtro, pero pues yo digo, bueno, pues tendrás un problema porque hay que responder dependiendo del contexto. Y si estás hablando en un contexto profesional, eso no es un valor. Hay que adaptarse al contexto. ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces hablo de forma general. Sí, no sabía si abrir ahí otro melón, que era el de ya no solo en contexto profesional, sino también el de divulgación, que es una cosa que hemos hablado Jesús y yo un montón de veces, de que igual las estrategias de comunicación o de discusión a nivel de lo que se van a llamar psicotwitter, por ejemplo, que hay veces que uno piensa, cojones, igual se podría hacer de otra manera. Qué cáncer. Igual se podría discutir de otra manera con posturas contrarias. Me dan ganas, yo voy al psicotwitter, me dan ganas de sacarme los ojos con un palillo de sushi. Que hay, no hay cosa que ¿Por qué? No hay cosa que me dé más miedo cuando leo. Voy a pinchar ahí, ¿por qué? Cuando dicen abro hilo. Oh, abro hilo. Oye, hoy día son las elecciones del colegio. Abro hilo. Oh, no, es que son tan lateros. Son lateros y endogámicos, a mi parecer. Sí, eso ya está. Pero yo no me adapto al contexto. Ojalá el análisis de conducta. Yo he hecho hilos. No tengo o sea, yo las redes sociales no sé qué uso les doy, sinceramente. Alguna vez hice algún hilo. Yo no sé si eso está bien, si está mal. Si hice un hilo fue para intentar comunicar algo que a mí me apetecía. Y lo de la endogamia sí que creo también que es un problema general, que deberíamos ser menos endogámicos. Es cierto que el uso de los términos precisos, tal, nuestro gusto por los términos, para mí es totalmente justificado, pero es cierto que eso puede llegar a cierta endogamia o a cierta, no sé, sí, yo creo que... Sí, pero incluso en el... Más, claro.
en lo que estábamos hablando de la manera de discutir con posturas contrarias, creo que parte de la endogamia que se da en psicotweet, me refiero a los círculos relacionados o que orbitan en torno al análisis de conducta, tiene que ver con esa manera de hablar a posturas contrarias. Que no digo que otras posturas distintas del análisis de conducta en psicotwitter no respondan de la misma manera a ultraagresiva, a machacar y demás, pero que ese estilo de discusión creo que lo que fomenta es como esas burbujas que ya está. Pero el problema es Twitter. Sí, o sea, quiere decir, claro, es que le estamos pidiendo peras al olmo igual, pero ya está. Sí, Miguel, que esto justo fue lo que hablamos tú y yo, de que creemos, en general, ¿no, Miguel? Que creemos que las formas de comunicarse en ciencia, de tú tienes razón, no tengo razón, deberían cambiar de alguna forma. Deberíamos ser, incluso los analistas de conducta, mucho, no laxos en el sentido de nuestros principios, nuestra filosofía, sino a la hora de comunicar, de hablar, de que no se le puede decir a una persona, no tienes ni puta idea, ponte a estudiar. ¿Me entendéis? De que hay que... te hace gracia, porque es que hace gracia. Pero es que ya, igual, ¿quién hace eso es un suicida? Pues. Decir eso es inmediatamente te caiga una funa. Sí, pero me entiendes, que eso lo hablamos Miguel y yo, ¿no? Que hay que tener otra perspectiva abierta, entender que incluso desde otras perspectivas se puede estar trabajando, aunque no sea coherente con nuestro marco filosófico. Hay que entender el valor de otras perspectivas. Incluso dentro del análisis de conducta habrá que introducir herramientas que nos puedan ser útiles dentro de nuestro marco teórico, que dentro de la academia nos tenemos que llevar mejor, que tiene que haber ese buen feeling. Por ejemplo, Miguel y yo, filosóficamente seguramente tengamos nuestras diferencias, pero podemos trabajar juntos sin ningún problema. Yo, Miguel, entiendo perfectamente y valoro todo su trabajo. Y supongo que él el mío también. Y entonces, eso es el... Te ríes, ¿sabes? Ya lo supongo. Joder. Frente a la cámara es fácil. No, pero... Frente a la cámara va a decir que sí nomás, Miguel. Va a decir, no le queda otra. No, pero es que pero es un sí muy sincero, porque además lo que me mola mucho, por ejemplo, del trabajo con Jesús, y ya fuera del trabajo, de las conversaciones con él, es que manteniendo posturas que son muy contrarias en algunos puntos, con el tiempo igual se han suavizado algunas aristas o lo que sea, pero manteniendo posturas relativamente contrarias, llegan siempre a un punto de, bueno, ya está, tú te convence más eso por lo que tú estás tirando, eso es lo que hace tu sistema conceptual más coherente. Yo prefiero la coherencia en este otro tipo de cosas, pero podemos trabajar juntos, podemos llegar a sitios en común. Y creo que eso falta un montón, ya no solo a nivel de círculo académico, sino también en Twitter. Twitter es Twitter, sí, vale. Oye, pero, cojones, que hay una función de Twitter dedicada a la divulgación, igual se pueden promover prácticas divulgativas o de generar debates en las que lo que se establezca es que la regla es el respeto y no el machaque mutuo. Yo qué sé. La divulgación no basada en evidencia. Oye, mira, voy a leer un poquito, porque la persona que nos hizo estas preguntas sobre autismo se llama Kevin Cap y está ahora en el chat de Twitch, así que y es chilena. Y bueno, en ese contexto, aquí en Chile está muy vetado el análisis de la conducta. Bueno, el ABA, porque, a ver, digamos, yo quiero separar los analistas de la conducta del ABA de la marca registrada, ¿ya? Que viene gente que hace la evaluación funcional de la conducta, o sea, lo cacho, ¿no es cierto? Toda esa cosa que es como un resumen del análisis funcional de la conducta, más chiquitito, y es un glosario de técnicas que es de intervención, que en Estados Unidos está el analista, está el que hace la terapia, hay como escalas del análisis del ABA. Y aquí en Chile llegó, por supuesto, en capacitaciones que son de un día, po. Capacitaciones de un día de ABA, y para el autismo, y bueno, eso pasó en los 80 y en ello las malas prácticas y cosas raras que yo nunca había visto en mi vida, que hicieron mucho daño. Y otra cosa que en YouTube hay algunos divulgadores que son del espectro autista que hablan de esto, y hay una chiquilla que hizo un documental de unas 3 horas, una youtuber estadounidense, donde ve y revisa toda la historia de Lava, realmente es bueno, es malo, ella, y todo el show. Si alguien lo quiere revisar, lo voy a dejar ahí en nuestras redes sociales. Otra cosa, voy al maratónico porque mi compañero me pidió que leyera los comentarios, los últimos 3 comentarios. Dice, Justo Serrano dice, uff, he visto muchas charlas de organizaciones de estas de crianza respetuosa o algo así se llaman, que hablan mucha caca sobre el AC, ABA o conductismo en general.
Después dice, Bunker Lab dice, en general estoy de acuerdo con ofrecer respuestas constructivas, pero dudo que alguien que afirme que el análisis de la conducta es tortura disfrazada quiera mantener un debate de verdad. Claro, pues a esa respuesta yo le diría, fenomenal, lo entiendo, pero tienes que tener en cuenta que si es en privado con esa persona, pues simplemente puedes no contestarle. Pero si es en público, creo que habría que hacer una respuesta constructiva, incluso para los que están escuchándote. Sí, de hecho no incluso sino probablemente para esa gente que pueda estar viendo debates de fuera, no a la persona con la que estás discutiendo. Claro. Sí. Yo creo que algún día nos vamos a agarrar a puñaladas hasta resolver esto. No, pero fuera de broma, o sea, aquí en Chile cuesta mucho el diálogo, o sea, cuando pero uno... de forma constructiva, ¿no? Sí, de forma constructiva, con libros. Nos vamos a apuñalar con citas de Napa, así como... pero en realidad aquí en Chile es muy difícil abrir el debate del análisis conductual. Bueno, no decir análisis conductual, de Lava como técnica, como estrategia de abordaje, porque tiene una historia dura, o sea, de relatos que yo he conocido de personas muy duras. Sí. Ese es el problema cuando personas que no son analistas de conducta, y digamos, ¿qué es ser un analista de conducta? ¿No? Eso es otro debate. Pero cuando no son analistas de conducta y hacen ese tipo de procedimientos y le llaman ABA, crean un daño a una institución, crean un daño a una ciencia, crean un daño en general. ¿Me entendéis por dónde voy? Que debería, no sé si mayor formación. Yo creo que un analista de conducta que trabaje con niños no puede tener una capacitación de un día. O sea, se necesita, es una forma de pensar, es una filosofía, es basada en unas cosas concretas, que tiene un análisis experimental definido y que las técnicas se derivan de ese tipo de análisis experimental. No me imagino alguien que no tenga entendido todo esto trabajando con esos niños. Y claro, puede haber malentendidos, daños personales, lo que sea, pero creo que nos debemos entender esa historia y que hay que cambiarlo, pero todo lleva tiempo. Entonces, el cambio requiere tiempo. Entonces, bueno, hay que tener paciencia y que seguir trabajando y en esa dirección. Mira, antes de partir con la siguiente pregunta, voy a acotar. Yo, por ejemplo, a mi hija no la trato en psicólogo, porque además los psicólogos aquí me dan cero confianza, ninguno. Y en general creo que hay una sobreidea de que todo tiene que ir para allá. No, todo tiene que ir al psicólogo. Cualquier cosa, al psicólogo. Malestar, psicólogo. Lo que sea, psicólogo. O sea, y yo soy un poco contrario. La he salvado ella de eso. Creo que es feliz. Hace sus cosas que tiene que hacer. Cumple con sus responsabilidades que tiene que hacer. Y hemos abordado otro camino. Pero que es raro igual, que yo no haya tomado esa decisión. Porque a mí además los analistas de la conducta no me caen bien. Pero ustedes dos sí. Pero todos los demás no me caen bien. ¿En serio? Yo igual me voy a quitar del título. Me parece que da cierta responsabilidad. Ahí estaba el debate que ha dejado caer Jesús de qué es el analista de conducta o no. Yo igual estoy en un punto demasiado bizarro como para darme ese nombre. Pero bueno, ya está. Me gusta caerte bien, que al final es importante. Yo en realidad... No, pero fuera la broma, es una broma. Pero me refiero a que en realidad yo no conozco muchos, más que los que he conocido aquí. Yo no me considero un analista de la conducta ni un conductista. Soy un psicólogo, leo y adopto las posiciones más racionales, efectivas y eficaces que hay en el mundo de la ciencia. Yo creo que eso. Ahora, como yo no conocí... bueno, es que no hay unas, pues hay varias. Yo soy un interconductista y el del ligamiento funcional es lo único que importa. No, pero me refiero a que respecto a eso, ahora, que yo crea que personalmente y políticamente que la psicología, a diferencia de Jesús, que está, no quiero inscribir a nadie, sí, voy a mencionarlo, como hay señalado que no significa que aunque el autismo tenga base biológica, que nos quite participación, y por supuesto todo eso yo lo entiendo, pero yo voy a lo contrario. Yo creo que el psicólogo es digamos, una enfermedad endémica de la sociedad. Está en todos lados. Está en la organización, en los colegios, en los consultorios, en la política. Hoy día estamos en todos lados. Entonces, como que
eso personalmente creo que no se justifica respecto a la construcción sólida de lo que nosotros llamamos ciencia o a una construcción científica de la práctica. Creo que muchas de las prácticas psicológicas simplemente no se sustentan desde su inicio, desde su nombre. Desde que el evento psicológico es individual, ya se descartan montones de cosas que existen ya. Sí. Yo creo que aquí hay dos temas que se pueden abordar. Corrígeme si me equivoco. Por un lado está las prácticas de los psicólogos o la formación de los psicólogos en el momento histórico actual, que puede ser buena o que puede ser mala. Incluso 3 temas. Esa es una. El segundo tema es la psicopatologización de la vida cotidiana. Y el tercer tema es el número de psicólogos que hay. Entonces, si combinamos estos 3 temas, puede ser un problema absoluto. Pero si reducimos si se reduce dentro de este minimundo que yo me acabo de inventar, si se aumenta la calidad de la formación de los psicólogos, si no se patologiza la vida cotidiana de me duele esto o tengo tal, no tal, y se aumenta la participación de los psicólogos en las decisiones generales o incluso políticas dentro de la ciencia. Yo creo que la ciencia de conducta tiene mucho que decir a la política. Política entendida como convivencia entre personas, no grupos políticos sino a los sistemas de convivencia que nosotros podemos generar para vivir mejor, simplemente. Creo que los psicólogos o gente bien formada tiene que informar, tiene que formar parte. Y creo que en una civilización evolucionada, digamos, no sé, luego podemos decir que es una civilización evolucionada, tiene que tener cabida muchos psicólogos, pero no para patologizar la vida cotidiana, sino para hacer la vida mejor, la vida más fácil, la vida tomar mejores decisiones, no personales, sino incluso materiales. ¿Dónde va el dinero? No, es que la salud mental también es salud material. La salud en general es material, hay que tener determinados espacios. ¿Me entendéis por dónde voy? Pero sin patologizar la vida cotidiana, de que te pase algo de ir, sin más, y claro, aumentando la formación. Sí, a mí lo de la parte de ya tener psicólogos a nivel de ingeniería social y demás, me da un poco más de reparo por el tema de... O sea, quiero decir, entiendo el punto que tiene Jesús se quiere abordar cierta temática, entonces la mejor manera de hacerlo es esta, y ahí puede dar información. El análisis de conducta, por ejemplo, en el análisis de prácticas culturales y todo el rollo. Claro. La cosa es que esa toma de decisiones no sea delegada en un técnico, en una especie de modelo tecnócrata de gestión de problemas sociales. Incluso que esa sea una decisión política, o sea, al final, un técnico, digamos, va a tomar una decisión, pero que viene dada. Por ejemplo, imaginad, hay que aumentar la conducta de tirar la basura al basurero. Bueno, pues el técnico aumenta esa conducta. Tenemos las técnicas, hay que tener un mínimo ético, y hay cosas que no se pueden hacer, pero yo sí que creo que los analistas de conducta, psicólogos, como lo queremos llamar, sí que pueden ayudar en la toma de decisiones de qué hay que hacer para aumentar ese tipo de conductas. No, eso sí. Me refiero en la toma de decisiones con respecto, en el deliberar, si hay que aumentar la conducta para hacerlo mejor. Hay que eso, yo lo pongo porque creo que nadie estará en contra y nadie dudará de la ética de tirar la basura a la basura. Podría poner otro ejemplo del cual sí que podríamos debatir, pero de tirar la basura a la basura me parece que bien. O sea, creo que no se puede... Hay gente que duda si es bueno o no que te prohíban tomarte unas copas de vino antes de tomar el coche. Lo dudan políticos muy importantes en nuestro país. Sí, pero pasando por dudar se puede dudar de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que el tema de lo que es la toma de decisión, o sea, que la presencia de psicólogos y psicólogas en toda institución social, creo que por donde iba Mike es por el tema de que parece como que va en la línea de la sociedad tecnócrata, en la que son los técnicos los que toman probablemente los técnicos los que toman las decisiones mejores para la sociedad en la que tú vives. Y eso, a mí eso es lo que me parece peligroso. Y yo entiendo ahí el punto de crítica de Mike. Yo creo que lo que pueda aportar la gente que se dedica al análisis de conducta es
información con respecto a tecnología disponible. Claro, Tecnología disponible, se puede utilizar para lo que democráticamente se delibere, no para supeditar las decisiones a un conjunto de técnicos. Estoy totalmente de acuerdo. Y si se entendió lo contrario Vale. No. Es eso lo que quería decir. Y sobre todo lo de no patologizar la vida normal. Hablando de eso, Sí, de no patologizar. Perdón. Voy a que no te saltarme. dejamos meter baza, ¿eh? No importa, si aquí estamos. Yo de aquí no me paro hasta que termine la pauta que tengo. Son 6 hojas, vamos en la primera. No. Dice, Igual mi tengo que ir al compañero. baño, entonces. Sí, lo mismo, sí. Hablando de la patologización cotidiana y todo, tengo otra pregunta aquí que es bien interesante, que la habíamos conversado, producto de... que de hecho de aquí partió nuestra conversación con María Jesús respecto a contactarnos con usted. Es cómo se explican los delirios y la psicosis desde, bueno, en este caso el análisis de la conducta. Que estamos lo mismo que el otro, pero es que es más misterioso, que es más de Netflix esta pregunta. Vale, pues yo me permito contestar primero y luego Miguel seguramente tenga muchas cosas que matizar y debates. Yo la respuesta que le daría a un alumno es que son conductas. Que pueden ser conductas, como dices tú, más misterioso, tal, que pueden ser un tipo de respuesta con una morfología, topografía determinada, que nos puede alucinar, que nos puede sorprender, que puede ser en términos de frecuencia raras dentro de la población, pero que no hay ninguna magia detrás, que hay una historia de aprendizaje, que esas conductas cumplen una función determinada y que cualquier de estos problemas pueden ser evaluados desde un análisis funcional de la conducta. Esa es tanto delirios, alucinaciones, cualquier tipo de estos problemas. A mí quizás aquí hace falta quitarnos esas películas de lo que es que fue muy raro, me dijo no sé qué, o dijo estas cosas, y conceptualizarlo. Es conducta, cumple una función, de hecho hay bastante evidencia de muchos de estos tipos de cosas que se hizo un análisis funcional y tenía una función determinada, y quitarle magia al asunto. Para mí es conducta y quitarle magia a ese asunto. No sé si Miguel tiene que... O por lo menos esto desde mi punto de vista. Miguel seguramente podamos entrar a definiciones normativas, ¿no? De qué es en concreto cuando la sociedad dice que esto es un delirio y esto no lo es. Creo que ese debate, Miguel ahora lo comentará mucho mejor que yo, pero a término, que por eso estamos los dos, pero a término de análisis de conducta, ves conducta que tiene una función, una u otra. Pero bueno, a nivel social o normativo, Miguel seguramente que lo diga, que añada más información a la que yo acabo de decir. No, yo lo que iba a decir era que a la pregunta ¿qué son los delirios desde un punto de vista de análisis de la conducta? ¿Qué son los delirios? No sé. ¿Con qué tiene que trabajar alguien que trabaje con una persona que haya sido diagnosticada de algún tipo de trastorno, algún tipo de trastorno mental grave, dentro del cual uno de los síntomas sean delirios? Pues lo que tiene que hacer es hacer un análisis funcional de las conductas problemas de esa persona en concreto. La cuestión de qué son los delirios me parece que entra ya en otro terreno distinto. Y me parece que poco informativo de cara al trabajo que tenga que hacer una persona que trabaje en la clínica. Entonces, a nivel de trabajo clínico, creo que lo que ha dicho Jesús. ¿Qué es el delirio de una persona en concreto? Pues un conjunto de cosas que dice y hace, particulares e idiosincráticas de ese individuo concreto, y habrá que hacer el análisis funcional de cada una de esas conductas y pues iniciar intervenciones que tengan que ver con las funciones que tengan esas conductas. ¿Son aprendidas? La pregunta de qué son los delirios, ¿el qué, perdón? ¿Son aprendidas las alucinaciones y los delirios? ¿Cómo? Mira, de hecho, y esto lo iba a vincular con algo que ha dicho Jesús de quitarle la magia al tema de los delirios, ¿no? Hostia, qué chocante es ver una persona que dice que tiene una planta nuclear en el estómago, por poner un ejemplo que se repite y demás, por lo menos en la literatura al respecto.
es flipante, es una locura oír decir eso. O alguien que te dice que es teniendo 45 años, que en realidad es un chaval de 23, que es un joven médico y demás, cuando no tiene nada que ver con eso. De primeras es flipante. Ahora, una parte guay que tiene el análisis de conducta, aunque esto no sea únicamente característico del análisis de conducta, es que te pone el foco en el contexto y la historia de esa persona. Y cuando vas a ver las historias de cada una de esas personas, de repente empiezan a cobrar sentido. Aunque todavía no hayas hecho ni siquiera un análisis funcional, pero empiezan a cobrar sentido ciertas cosas. Ah, claro, ¿cómo no vas a querer pensar esto? ¿Cómo no vas a pensar de esa manera mirando lo que te ha sucedido a lo largo de tu vida? Y empiezas a ver que hay una posible funcionalidad muy clara. Luego, otra cosa es qué funciones tenga en el momento actual, que es lo importante de cara al trabajo clínico, pero a nivel de hipótesis de origen o de qué ha podido pasar en el pasado para llegar a este punto, cuando empiezas a ver la historia, empieza eso, a cobrar como inteligibilidad lo que es la propia experiencia del delirio. Deja de ser tan misterioso. Sí. Y no sé si Mike decía si eran aprendidas o no. Sí, sí. ¿Era eso una pregunta? Iba por ahí. Siempre esto, la conducta, aprendido, sí, realmente sí, se aprenden en un contexto. Que pueda haber algo biológico de base, eso no quita que no se ha aprendido. De hecho, mi organismo es biológico y aprendo en relación con el contexto, que es mi comportamiento y las variables que lo mantienen, tal. Que si se ha aprendido tampoco es decir nada nuevo, ¿me entendéis? Es que se ha aprendido, no vienen de ningún lugar del más allá. No vienen, es aprendido desde tu relación, del contexto sin frontera con la piel y de un aprendizaje, de un desarrollo, sí. Sí, pero creo que el contraste ahí era más bien entre aprendido y se has cacharrado lo que sea aquí dentro, el circuitaje se has cacharrado alguna parte y de repente empiezan a aparecer fenómenos raros. Hay alucinaciones o hay comportamientos alucinatorios que pueden ser inducidos o con mayor probabilidad se pueden dar con el uso de alguna sustancia. Unos buenos ¿Eso se ha hongos. aprendido? Yo aprendí a tirarme unos hongos. Y ahí pero ¿me entendéis? Que aunque sea una alucinación inducida, digamos, o que se dé con mayor probabilidad en un estado motivacional concreto de ese organismo, no quita peso a que no sea aprendido o no quita... Es que la dicotomía entre biológico y aprendido hay que desterrarla por completo y hay veces que a mí me cuesta expresarlo porque en mi formación no ha habido. O sea, que yo pueda inducir un estado motivacional en ese organismo para que se dé con mayor probabilidad esa conducta, no quiere decir que esa conducta ya no sea aprendida, ¿me entendéis? Claro. Pero yo creo que esas preguntas cuando van al aprendido y cuando yo he escuchado, cuando es aprendido de la alucinación, no hace referencia a un dualismo implícito de que haya otra sustancia, sino que es el saco de las operantes también, que es gigante, que todo es una operante en términos categoriales y por supuesto es una duda más bien a lo experimental. ¿Cómo hemos comprobado que la alucinación es una operante? A ver, pues eso hay literatura. Sí, claro. Y de hecho hay un artículo que se publicó en 2019. Siempre digo hace poco y 2019 dentro de 40 años seguiré diciendo que fue hace poco. En Nature, que lo que hacían era enseñar comportamiento alucinatorio a unas personas y luego tratarlas con una técnica de estimulación magnética craneal, tal. O sea, se puede inducir con procedimientos conductuales, sin inducirlo con ningún tipo de fármacos, ¿no? Sí. Luego están los estudios de Lindsley creo que es en el 63, que empieza con un análisis experimental de ese tipo de comportamientos. O sea, claro. Sí. Ahora, ahí también hay que tomar que la alucinación como comportamiento, como conducta, no tiene nada que ver con la esquizofrenia, porque la esquizofrenia tiene hay otras afecciones generales que puede estar incluso asociada a discapacidad intelectual o otras situaciones. Gracias por hacer ese apunte, es que eso es importante. Es muy importante, sí, porque hay gente que puede pensar que, que como este cabro tiene esquizofrenia, va a trabajar. No, las cosas son más complicadas cuando
cuando hay otro... Sí, y además, trastorno. en ese sentido, ojo con etiquetar a la persona con el diagnóstico. Ujú. O sea, yo cuando un esquizofrénico, persona diagnosticada de esquizofrenia y que cada uno, o sea, no, a mí me aterra personalmente. Esto es no me gusta nada, no creo que es un error. Incluso hay un artículo de un libro que lo editó Wong, creo que fue no me acuerdo del año, pero en 2015 creo. Hace poco también. Que el capítulo del libro es el día que dejé de ser Sagitario y empecé a ser esquizofrénico. Y relata la historia de una persona en la cual dijo, bueno, pues es que antes era de esta manera y la gente decía, no, es que es Sagitario. Y ahora sigue comportándose de esa manera y la respuesta es, no, es que es esquizofrénico. En ningún momento las categorías diagnósticas tienen que ser el origen del comportamiento, porque entonces estamos entrando en un problema filosófico, y creo que eso es una de las cosas que deberían tener determinada precaución. Tú te comportas de tal forma, entonces te dicen tal que eres así, pero no te comportas así porque eres esquizofrénico, ¿me entendéis? Entonces Sí, yo sí. creo que, y sobre todo, tener una alucinación, hay alucinaciones que se pueden tener sin tener ningún problema psicológico, aunque no incluya ningún problema. Se pueden tener alucinaciones por, yo qué sé, por el uso de sustancias lúdicas, ¿me entendéis? Y no eso es un problema psicológico. Empieza a ser un problema psicológico, y esto es una obviedad, cuando representa un problema para el funcionamiento de la vida real de esa persona. Y ahí habría que intentar, pues, ayudarle. Pero sí, ese apunte, Mike, me Sí, parece importantísimo. o incluso interpelar qué se entiende por funcionamiento, que esto así dicho así a lo grande es como, wow, sí, la de siempre, ¿no? En plan, qué se considera problema y qué no, pero bueno, es que mucha gente que ha sido diagnosticada y psiquiatrizada y demás, es el apunte que hace. Bueno, es que, ¿por qué ser tratado? Y pues, ¿por qué no directamente vivir de esta manera, que es una manera de vivir legítima, mientras lo sea para mí y demás? Yo estoy... O sea, para introducir ese apunte. También no todo el mundo tiene la misma experiencia que podemos tener los profesionales. Yo estuve colaborando en un psiquiátrico en varios centros, ¿no? Digamos. Y tuve la experiencia de poder ver que esas personas conducen, tienen una vida, tienen hijos, son personas, ¿me entendéis? Y hay gente que no son profesionales, que a lo mejor no, por lo que sea, por suerte o por desgracia, no han tenido trato con personas diagnosticadas y ya los ven como la etiqueta. No, las personas diagnosticadas son personas, tío, son personas con su vida, buenas, malas, personas que le gusta la música, que no le gusta, que le gusta comer, que le gusta charlar, que tal. O sea, son personas que luego les puedes conocer en un determinado momento, pues como a todo el mundo, en un determinado momento de su vida, pero hay personas que yo consideraría que han perdido ese diagnóstico, y ese diagnóstico no es para siempre, aunque lo sea en papeles. Pero esos problemas pueden desaparecer y no pasa nada. De hecho hay un fenómeno, para mí laboralmente me ha pasado. Viene mucha gente buscando tener una coherencia narrativa de su existencia, en pos de... A mí me pasa con el espectro autista que yo les tengo que decir, oye, esto es considerado una situación de discapacidad. ¿Me entendí? O sea, sobre todo los adultos que vienen, adultos de sobre 30 años, a decir, es que yo soy pesado. O sea, tú querías una justificación para ser un hijo de la gran... O sea, como que quieren también tener una coherencia que los esculpe a ellos. Que Claro. que no sean ellos los protagonistas. Si soy un perma con mis respuestas, esto es totalmente producto de mi historia de aprendizaje, y de que para mí hablar o tener una conversación sobre estos temas es totalmente reforzada, digamos así. Es una actividad que me gusta. No es que yo me escude, no, ¿me entendéis por dónde voy? Y yo creo que, bueno, al final eso es una forma también de entender la conducta de las personas. A mí me parece muy interesante lo del relato, de que las personas necesitemos un relato de nosotros mismos, de que sea algo narrativo en nuestra vida.
Es curioso. Sí, y que los diagnósticos muchas veces parece que cumplen una función muy particular en esa narrativa, que es la de exculparme de mierdas. Claro, es Sí. curioso, es curioso. O simplemente dar coherencia a experiencias. Muchas veces un diagnóstico que, al fin y al cabo, un diagnóstico lo que te están diciendo es esto le pasa a más gente. O sea, hay una parte esencial en un diagnóstico que esto le pasa a más gente. Y cuando ves que en un manual aparecen varias cosas de las que a ti te ocurren, pues dices, hostia. No, es que el Da DSM-5 cierta da para todo. coherencia a cosas que a lo mejor desde la perspectiva de primera persona aparecen completamente desligadas unas de otras. No, y la respuesta final de, por eso soy así. Y tú decís, no, eres así porque eres un maldito desgraciado y deberían haber, o te golpearon mucho o muy poco. Entonces, pero me refiero que, fuera la broma, que la gente va en búsqueda de algo que me parece lícito en una sociedad del individualismo. Tratar de tener una coherencia respecto a por qué no soy adherido a un grupo social específico, por qué no encajo tal vez en grupos que etnoculturalmente se comportan de cierta forma y yo no puedo comportarme de esa forma, y bla bla bla. O sea, ahora, por supuesto que no entienden que también, a pesar de todas las cosas malas que tiene el DSM-5, tiene algunos apartados como dentro de sus cositas que dice una alteración cualitativa de la vida de la persona. O sea, no puede ser que la persona quiera tener la etiqueta y ande así como bailoteando por la vida y sin ningún problema, y que tenga su vida laboral bien y haya logrado su estudio universitario y que... ¿Me entienden? Como que es solamente ser coherente con la narrativa, y eso a mí me da un poco de pena porque significa que nosotros hemos llegado a la divulgación, y nosotros lo digo también porque los psicólogos tenemos ese énfasis, ese empeño de querer compararnos con la medicina y copiar todo lo malo y querer ir a medirnos todas las terapias y todas las estrategias con los criterios diagnósticos que ellos inventaron, que ellos propusieron, y que además no tienen ni pie ni cabeza cuando hay un análisis más profundo de esas taxonomías. Claro. Entonces, hemos llegado al mundo con eso. Sí, sí. Eso es un problema. Lo que acabas de apuntar, también me pongo serio, es un problema. La psicología, o sea, yo aquí cuando hablamos del modelo biomédico, yo no lo tiro por tierra, esto lo hablamos Miguel y yo una vez, tal. El modelo biomédico a nivel evolutivo nos ha ayudado a solucionar problemas biológicos, enfermedades, y será útil y lo seguiremos utilizando. Pero esas prácticas culturales que evolutivamente como sociedad nos han servido para solucionar problemas muy graves, no tiene por qué ser generalizable a problemas de la conducta. ¿Me entendéis? No tiene por qué coger esas mismas prácticas y, no, pues si aquí hay un problema comportamental, hay una base fisiológica porque también lo hay para el cáncer. No. Aquí es donde sí que empieza mi crítica frontal. El modelo biomédico no funciona para entender la conducta de los organismos. Eso no quiere decir que la biología no importe. Quiere decir que el modelo como tal, para entender la conducta de las personas, de los organismos, del comportamiento, tiene que haber otra perspectiva, tiene que haber otra ciencia básica en la cual echar mano, que es las ciencias del comportamiento. Pero no con esto quiero desterrar o echar mierda o quitar respeto al modelo biomédico. Es que nos soluciona para solucionar el cáncer, ¿me entendéis? Pero que no soluciona para los problemas de conducta. Y eso que decías tú de igualarnos en todo, si hay un DSM o si hay una clasificación diagnóstica de diferentes enfermedades, también lo tiene que haber de enfermedad mental grave. Entonces, yo creo que eso es un paso histórico, que va a pasar, que se entiende culturalmente como una continuación de esas prácticas que nos funcionaron también como grupo, pero que eso va a pasar en un momento determinado cuando las ciencias del comportamiento empiecen a ser realmente útiles. Y no digo que no lo sean ya, sino que tengan una utilidad, que tengan ya una formación, que en todos los países haya una formación concreta y que vayamos, pues como eso, como la biología, como las ciencias del comportamiento, otra más. Bonito sueño. Sí, luego el tema del modelo médico y demás, o sea, yo creo que ya se empieza a resquebrajar. Es decir, la crítica al modelo biomédico, que es una etiqueta bastante también laxa.
Sí, no, pero que incluso dentro de lo que es la propia psiquiatría, que es el grupo fuerte que de siempre dentro de la propia psiquiatría, dentro de las instituciones que siempre han respaldado y que de hecho pues son el origen en Norteamérica, el modelo biomédico, se ha empezado hace poco a resquebrajar todo eso, a aparecer Sí, el director del NIM diciendo que a tomar por culo con los sistemas diagnósticos tradicionales y proponiendo su nueva, bueno, otra historia que también se cae a cachos, pero como que ese cuestionamiento al propio modelo biomédico está viniendo hasta desde dentro de la propia psiquiatría. O sea, que sí, porque parece al como eso, final como no este modelo deja, al rozando final no sus deja de límites. ser, al final no deja de ser un movimiento científico, aunque en algún momento histórico haya entrado en problemas pseudocientíficos intentando generalizar esas prácticas al estudio del comportamiento. Pero por eso digo que es un momento histórico, o que debería ser un momento histórico, yo que sé cuántos años durará, ¿no? Pero eh, bueno, sí. Yo con esto ahí lo dejo, porque creo que lo expresé bastante bien, por no Sí. seguir dando la matraca con lo mismo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Puedo ir al servicio? No sé si se hace en un podcast, pero es que lo Es necesito. que eso, yo creo que tiene una botella a mano para no romper el feeling de. No, por supuesto, anda. Ostras, sería Adelante. buenísimo Sería que buenísimo. hubiera una botella a mano y Mira, se para el colara próximo, el audio. Sí. si Y hay un todo el mundo que próximo, estuviera escuchando, pues ya eh, esto fuera en plan un silencio incluso incómodo para que Miguel esté a gusto y No, que no, y que, se pase por el vídeo. que se escuche el Que golpeteo se escuche, del Miguel. agua. La pregunta es, ¿serías capaz de hacerlo? Yeah, no, ¿Tendrías la no, 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 concentración no, posible? no, no. No, no, yo soy un meador muy tímido. Muy, ya. muy, muy tímido. Yo Que también no tengo puedo. pañales todavía, pero, de No, otra yo ni con manera. pañales. Yo Bueno, soy. que me voy, que me meo, en serio. Sí, Ahora dale, vuelvo. adelante. Vale. Oye, Jesús, a todo esto que estábamos hablando de las categorías biomédicas, eso es lo que de repente yo creo que también cometemos un error nosotros psicólogos, de considerar biomédico el DCM o a la psiquiatría. Si cuando cada vez que hay una comprobación biológica o algún examen la proveniencia, la causalidad genética de alguna enfermedad que estaba asociada al DSM-5, se saca el DSM-5, como el síndrome de Rett, por ejemplo. Que Sí. como que ellos mismos, los médicos, como que, no, tráelo para acá, o sea, ese no podéis tenerlo tú, se acabó la chantería y ahora es algo real. Y me da, me Te da mucha entiendo. risa porque como que no hay ni siquiera una validez entre ellos. El modelo biomédico, No, pues mira, te soy sincero, nunca lo había pensado. Eh, pues es muy curioso que lo dejen para las cosas que tal. Aún así, ya yo lo vuelvo a insistir, creo que el modelo biomédico dentro del comportamiento es, pues eso, un vestigio de una práctica cultural que nos fue muy útil para determinadas cosas y que al final pues tenemos que empezar a utilizar otro tipo de prácticas, análisis de conducta, psicología, para dar respuesta a ese tipo de problemas. Pero que, bueno, ahí está. Y que el trabajo de los analistas de psicólogos es empezar a funcionar, sí. Y con empezar a respuesta, responder, empezar a claro. responderme. No, que ya se responde, que con esto no quito el trabajo de mis compañeros, pero que más de forma generalizada. Yo volvió Pido, como esto, pido disculpas. pero ni alcohol gel, ¿El qué? ¿El qué? ni siquiera alcohol gel, orinaste como Flash. Sí, yo pensaba que estaba tardando demasiado. No, yo Yo tenía. tengo un problema que es que no me coordino bien. Me he tomado el café antes de empezar con esto y pues si es que yo me conozco, sabía lo que iba a pasar, Yo pero ya también está con el bueno. café, pero tengo un problema que lo mío no es orina. Entonces Ah, ok, requiere, ok. requiere más laburo, más tiempo. Y, y me guardo unos posts me guardo unos hilos de Twitter para ir a hacer esas labores. Oye, podríamos. Mira, tengo otra pregunta que estaba dentro de la anterior, que era también que habíamos conversado nosotros aquí, porque hay algunos youtubers, nosotros ustedes saben que estamos en las redes tratando de cachar el mundillo, y hablan harto del trastorno disociativo, y hay una persona un influencer que dice tenerlo, señala tenerlo, y además va contando su experiencia de vida, cómo es tener un trastorno disociativo, y le dan las disociaciones, incluso en cámara. Entonces, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que piensan ustedes
de ese trastorno en específico, que también es más místico, que es como el múltiples personalidades que antiguamente había, hoy día se le dice disociativo, y además además, ojo, conllevan dentro de sí personalidades y nombres diferentes a los cuales responden las Sí, sí. personas. ¿Qué? Miguel, ¿respondes tú? O respondo yo, no sé, Eh, da igual. o sea, asumiendo que eso pues, sea lo que ocurre y demás, y no sea, ya está, otra historia. Creo que me cuesta pensar que se pudiera llegar a dar algo así de hardcore. Es que me está costando ser, ya está. No, no, no. Pero ahora, que pueda haber cierto nivel de disociación en ciertas personas y que tengan una variación conductual muy fuerte en función de, por ejemplo, contextos distintos y tal, pues me parece que simplemente tenemos la costumbre de pensar en la personalidad como algún tipo de constructo demasiado fijo y que eso, pues igual hay personas que tienen más la habilidad a la hora de comportarse y que pues, sus perfiles de comportamiento pueden ser varios en contextos distintos y eso es lo que desde fuera se puede categorizar como personalidades distintas, pero si no piensas en la personalidad como en términos esencialistas, pues no me parece que haya demasiado misterio en que alguien tenga cierto nivel de Sí. disociación, pues ya está, de variabilidad en ajuste a distintos perfiles de personalidad. Sí, yo voy a la línea de Miguel, ¿eh? Yo creo que aquí a lo mejor hay un tema que está sobrevolando, que podría sobrevolar. Bueno, el primer tema, ese tipo de comportamiento creo que es posible, se puede dar y habría que ver qué función tiene. No, yo creo que no me parecería raro. O sea, sé que no es frecuente, que no es, pues mi hijo tiene problemas de que se mea por las noches en la cama. Bueno, pues eso es normal, eso tal, dentro de frecuente, punto. Pero que se puede dar y que se puede haber una evaluación tal. Por segundo, por coger el tema que se puede estar sobrevalorando, a mí me parece, esto es cero científico, lo que voy a decir, pero creo, lo vuelvo a decir, es mi creencia, que cuando una persona se comporta de una manera en la cual se saltan algunas reglas sociales, eso hace que el resto de las personas miremos. O sea, imagínate el típico vídeo viral de un viejo que baila, o de un anciano, ¿no? Que baila Sí, sí. en la calle, ante alguien tal. Nadie se espera que una persona anciana vaya a bailar como súper bien tal, y todo el mundo, está el fenómeno viral de, ostras, mirarlo, ver algo excepcional. Entonces, en un mundo en el cual lo que importa son las visualizaciones de algo, es normal que se pueda dar, no dar, que en una película no te pongan a un señor comiendo un yogur, porque no da visualizaciones. Entonces, en una película, ¿qué queremos ver? Una película queremos ver flipadas. No un documental, que un documental también, pero también los documentales no son de, pues eso, de un señor comiendo yogur y comportándose de forma normal. Normalmente los documentales son de cosas particulares. Las películas son de un extraterrestre que viene. Son cosas excepcionales porque como efecto, esto lo vuelvo a decir, pero científico, esto es creencia, opinión personal, lo miramos más. Entonces, claro, y esto pasa en las noticias y esto pasa... ¿Qué periódico abre de este señor o esta señora se levantó, fue a trabajar, comió bien, durmió una siesta de 20 minutos y terminó el día? Pues no está eso, no abre periódicos. Entonces, bueno, por ese otro tema que se puede estar tocando. Lo dejo ahí como reflexión. Pero eso no quiere decir que yo no crea de base cosas excepcionales. No. O que esté negando la existencia de estos problemas, por favor, no. Para eso está el primer asunto de que pueden ser tipos de conductas que se den. Oye, Se me entendió bien, ¿no? sí, O perfecto, sea, lo expresé Sí, perfectamente. bien. sí. Yo con esto ya no pregunto nunca más a nadie sobre lo disociativo. Bueno, No, pero
Porque estamos cerca de la hora y nosotros tratamos de respetar los tratos acordados con las personas que, excepto monetarios, pero todos los demás tratos los respetamos. Eh, voy a saltar a la siguiente pregunta para ir terminando. Después Claro. pueden hacer sus comentarios finales. Eh, ¿Qué es la inteligencia? Dice el usuario Johnny Yarrúa. Dice, ¿qué es la inteligencia? Ambigüedad del término. ¿Cómo la desarrollamos? Dice. Bueno, Me parece, hay como una contradicción ahí de ambigüedad del término, ¿cómo la desarrollamos? Pues es que si el término es lo suficientemente ambiguo, no se sabe ya qué desarrollar. claro. Y creo que si es la medida del factor G en un test psicométrico, pues está estupendo, pues yo que sí. Pues eso es la inteligencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si a eso se le quiere llamar inteligencia para motivos de investigación científica que emplee métodos estadísticos basados en el análisis factorial, pues que se le llame eso inteligencia. No sé qué otra cosa puede ser, la verdad. A nivel global se suele entender como solución de problemas, pero entonces ya entramos, eso me parece una Claro. definición tan amplia que no sé para qué sería útil. Bueno, pues a mí sí que me parece útil, Miguel, resolución de problemas. Este organismo ha sido capaz de resolver este problema, por lo tanto, podremos decir de forma general no científica, que es más inteligente. Pero ¿no? si tienes que entonces que definir problema en concreto, o sea, ¿qué tipo de problemas? Montar muebles de IKEA es tareas un de problema. recuerdo, tareas de lo que sea. Ah, vale, entonces te metes ahí en el fregado de tener que especificar qué tipo de problemas en concreto, Claro. qué tipo de tareas en concreto son las que cuentan como, si las eres capaz de resolverlas como inteligencia y cuáles no. Un problema es fregar los platos. Pues, o sea, quiero decir, pues fregar los platos me hace inteligente. No parece que sea como la noción intuitiva de inteligencia que tenemos Claro, pero es que en el esa contexto es del la lenguaje cuestión, natural. que inteligencia dentro de la práctica, dentro de una investigación en psicología. Yo me acuerdo de mis clases de carrera que dijo una vez el profesor, inteligencia es lo que mide este test. Y punto. Y es las puntuaciones de este test. No es una capacidad de esa persona, no, es la puntuación de ese test. Eso, pues yo puedo entender que hay una psicología basada en la correlación de esas puntuaciones con otro tipo de cosas, pero desde mi punto de vista, que yo no practico esa ciencia o esas prácticas científicas, para mí yo lo entendería más como resolución de problemas, porque no voy a explicar ese término que para mí no es un término técnico dentro del análisis de conducta. Entonces, bueno, Claro. pues, sí, resolución de problemas. Se podría decir que esa persona pues, es más inteligente, pero no iría más allá de que no es un término técnico dentro de mi formación. Claro, yo Oye, creo que sería como resolver mejor ciertos problemas y ya variará a qué se le llame más o menos inteligente en función del ámbito de interés, lo cual es lo mismo que decir nada, pero es que es la única respuesta sensata que se A me mí ocurre, pero bueno. desmitificar a lo mejor esa palabra o tal me parece Sí, importante, sí, ¿eh? O definir que la inteligencia es la puntuación en un test, que al eso es. final eso me parece, no creo que hayamos dado una respuesta totalmente vacía, ¿me entiendes? o sea, Sí, yo no, pero voy, que supongo que no es lo que sí querría escuchar. sí, Claro, voy a, mira, primero voy a decir que eso pasa cuando agarramos términos del lenguaje ordinario y los convertimos en pseudo intentos de lenguaje técnico. Y por otro lado, ¿Quién dijo eso? Eso, de acuerdo con eso. sí, no, pero me refiero que el resultado de la inteligencia es eso, lo prostituido del término también, como que hay para todo, digamos. Y yo creo que Sí, la sí, sí. pregunta, que ¿por qué la inteligencia, si es que el puntaje del WISC, y en ese caso, por consecuencia, la definición de Wechsler de inteligencia, que esa ahí podríamos decir que de ahí provienen los aspectos psicométricos, la inteligencia sería algo que se tiene. Y eso es muy raro. Sí, Y yo creo o, particularmente o, que la inteligencia no es algo que uno tiene, no es algo. Claro, Eh, no, claro. y creo que se podría desligar en la cuestión. Tú puedes ser esencialista con respecto al factor G o no. Eso ya es una decisión, quiero decir,
probablemente quien diseñó el test estaba pensando en que estaba encontrando un algo. Claro. Ahora, tú puedes tomar lo que se hizo con ese test y quitarle la asunción, la presunción esencialista. Y decir, no, esto está midiendo un conjunto de cosas que no tienen por qué aterrizar en ninguna esencia, ni tiene por qué estar cortando la naturaleza por sus junturas, ni Claro. nada parecido. Simplemente es un estadístico que tiene cierto valor predictivo. Punto pelota. ¿Dónde aterrice eso? Me da igual. Me da igual. Mientras me sirva para hacer ciertas predicciones y eso sirva para algo, porque hacer predicciones en el aire pues no vale para nada. Pero si mientras tenga cierto propósito, se puede utilizar, puede tener sentido utilizar ese tipo de test y todo el rollo, y no necesariamente está vinculado con una asunción, una presunción esencialista. Esa punto. Sí, y yo ya, por finalizar o por dar una respuesta concreta, si alguien cree o que se puede defender o que yo voy a defender una posición esencialista, todo lo contrario. No creo que es algo que se tenga. No, es un comportamiento que es función, que no es una esencia que algo que tenga, igual que cualquier cosa de la personalidad. No creo en ese esencialismo para nada. Así que gracias por introducirlo, Miguel, porque es justamente eso. Y ahí, o sea, a tope con... O sea, solo me quedan decir simplemente que se puede ser esencialista o no. No he dicho lo que yo soy, yo estoy en el bando de Jesús de cero esencialismo con nociones como personalidad, inteligencia y demás. Sí, totalmente. Sí. Oye, una última pregunta. ¿Cómo lo han pasado? ¿Lo han pasado bien? Muy bien. Yo te la voy a responder con otra pregunta. ¿Ya se acaba? Por eso voy a dejar este espacio, claro. Este espacio que yo empiezo a dar como unos halagos, agasajos al invitado. Pero. No, pues a mí a mí eso no me gusta. Incluso te imaginas que me empiezo a enfadar porque se acaba ya. No, yo quiero más programa. O sea, me quedaste para hablar conmigo, yo quiero más horas, quiero más conversación. Sería divertidísimo ese enfado. Me gustaría. Oye, que yo he venido a hablar aquí de estas cosas, yo mínimo 5 horas. Sería buenísimo. Y al final que me lo pase mal, por no hablar mal. Yo como respuesta diré que ahora me da más por culo no ir a Valparaíso. Y poder conocerlo en persona y tomarnos un algo. Oye, pero si cuando llegue el momento, ustedes nomás escriban el mail o ahí nos pasamos los números, el WhatsApp, y nosotros vamos a estar aquí. Vamos a llegar borrachos ya. Nosotros vamos a llegar ya puestos. Yo prometo ir totalmente sobrio, o sea, lo prometo. Ya. Pero y pasármelo igual de bien. Aquí vaya a haber alucinaciones, delirios, vaya a vivir todas esas cosas que hemos conversado. Oye, siendo en la última instancia del podcast, si ustedes quieren dar algún comentario que quede a la posteridad, a nuestra comunidad que está en Twitch, ustedes saben que después esto se va a ver en Spotify, va a estar en YouTube. ¿Algún comentario final? Lee David Wittgenstein. Mola que flipas. Está guapísimo. Esa es la publicidad que quiero hacer. De un señor del siglo pasado. Pero el segundo Esa es es la frase para la posteridad. De David Wittgenstein. Al segundo. El segundo. Perdón. No cualquier interpretación. La de la Universidad de Granada, el grupo de filosofía y análisis. Es chachi. Mola mogollón. Y para cualquier persona que tenga las intuiciones que le suelen llevar a una al análisis de conducta, creo que es un complemento de puta madre. Sería el segundo y luego tontear con el primero y leer el primero a la luz del segundo. Estoy de acuerdo. Después del spam, del fanboy de Wittgenstein, ¿qué tiene más? A tope. Jesús. Jesús, ¿algún comentario final? ¿Qué? Me estaba como que estaba esperando a... No había ido bien. ¿No te gustó el comentario de Miguel entonces? El silencio, ¿te imaginas? Comentario como el silencio. No, era mi performance. No, pues no lo sé, es una responsabilidad. Pues que comentario, pues que mi abuela decía
o mis abuelas dicen dos cosas, que lo importante es pasarlo bien, no mancarse es no hacerse daño, y llevarse bien. Eso es lo que, de verdad, esto lo dicen lo decía una abuela mía y lo que dice la otra abuela es llevarse bien, pasarlo bien y no hacerse daño. O sea, yo esos tres consejos que mis abuelas, o sea, me parecen geniales. Como la A partir doctora de ahí ya Polo. podemos construir todo lo que sea lo demás. No sé si ustedes conocen allá a la doctora Polo. No tengo el placer, No. ¿no? No, la doctora Polo No. es un programa de estos medios falsos que hacen como justicia, justicia falsa, ¿va? Y que al final ella Hostia. termina dando Sí, sí. un consejo general que dice que Dios lo bendiga, edúquese lo que más pueda. Era como eso, me gustó tu Sí, mensaje, quería sí. compararlo. Beban ¿Cómo, agua y duerman 8 cómo se horas. llama el programa? ¿Cómo se llama el Caso programa, por cerrado, Dios? caso cerrado. Eso, caso cerrado, joder. Caso Hostia. cerrado. Yo dije, no tengo el placer. Es de Pensé que era flipar, otra Jesús. persona. Mírate el programa que es de flipar. Es muy bueno. Está Vale, lo guapísimo. veré, lo veré, lo veré. Ya pues, muchas gracias, oye, muy agradecido espero que lo repitamos en algún momento, me la pasé increíble, así que, oye, muchas Fenomenal. gracias, los dejo con mis compañeros, así que, Vale. Fenomenal. A ti, Mike, muchas gracias a ti. gracias, Chao. Bueno, y a todos. Y a Caro y a Andrés también. vale, ahí los dejo con mis compañeros, van a quedar conversando con ellos, ya están muteados absolutamente. ¿Cómo está mi gentuza, mi people? Eh, ¿Les gustó la entrevista? La pasamos bien. Se vienen unos copetes, unos alcoholes. Oye, pero muchas gracias a todos los que han estado. Bueno, a Justo Serrano, a Kevin Cap que llegó ahora, que hizo muy buenas preguntas a través de Instagram. A Booker Lab. Me gusta que estén aquí los de siempre y me gusta que llegue gente nueva. Le agradezco la participación, siempre nos favorece, nos ayuda mucho a poder reestructurar o estructurar en el mismo programa las preguntas y ahondándolas más, así que me la pasé increíble. Hoy día les voy a dejar un tema final nuevo, también de Auquita, de Aucamán. Pronto vamos a hacer, probablemente el fin de semana, algún directo más de chill, puede que estemos leyendo de nuevo algunas mallas de universidades para burlarnos, reírnos de la situación. ¿Qué pasó, Justo Serrano? Dígame sus últimos descargos antes de que me vaya. ¿Dónde consigo esa música? Esta música es libre de derecho, está en YouTube. No la encuentro en YouTube. Tienes que poner, a ver, Aucamán, así. Te lo acabo de dejar escrito ahí. Pone Aucamán y pone... el disco se llama así, mira. Se llama AMA. Puedes buscar el disco así y ahí él mismo tiene un link con donde te puedes descargar el disco completo, libre de derecho y todo. Es un gran tipo de acá de la zona de Placilla, de la quinta región. Un gran músico, un gran rapero. Y nada, pues. Oye, muchas gracias. Espero que pronto vamos a subir esto a Spotify, YouTube. Si quieren darle un me gusta a esto, denle un seguir, un compartir a cualquier publicación. Y nos estamos viendo el sábado. Así que esto es Aucamán con el tema Placilla Underground. Nos vemos. Adiós. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano. Yo estoy loco por días de lluvia en verano. Comportamientos insanos se apoderan de mi cuerpo. Me siento extraño, me siento lento. Todo se nubla y la paciencia se agota. Siento que solo en mi huerta las verduras no brotan. Y mi tierra es y fácil de trabajar. Lo complicado es saber cuándo cosechar. No siempre es que no llores el habilidoso. No juzgo a las personas por querer andar como piojo. Yo soy esa flor que soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano.
Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano. Y estoy loco por días de lluvia en verano. Comportamientos insanos se apoderan de mi cuerpo. Me siento extraño, me siento lento. Todo se nubla y la paciencia se agota. Siento que solo en mi huerta las verduras no brotan. Y mi tierra es fértil y fácil de trabajar. Lo complicado es saber cuándo cosechar. No siempre es que no llores el habilidoso. No juzgo a las personas por querer andar como piojo. Yo soy esa flor que sale con la humedad, esa que sale antes que llegue la primavera. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. Sigo sentado en el mismo lugar, viendo por mi ventana el atardecer aquí en Placilla. Solo tus manos me hacían cosquilla, inocencia vanidosa porque te peleas con mis líneas. Haciendo el rap guiña, los más real no estaban muertos, solo andaban de parranda. A veces bien, a veces mal, y a veces más o menos. Yo respeto a los que le ponen empeño y subjetible es el camino, mi humilde opinión. Me aplico en la mía como única salida de opción. Plasmar mi rap en canción, yo me reservo el derecho de admisión. Contradicción, mi principal inspiración. Antinazi, anti-Yuta, más fuego a Babiloni. En verdad yo ya no sé lo que pasa. Dígale a Silvio Rodríguez que su unicornio está en mi casa. Dígale al Che Guevara que Cuba ya no es su casa. Dígale a Dios que venga a salvar su raza. Y dígale a Don Salvador que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Dígale a Don Salvador Allende que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Dígale al sucio alcalde que se meta el mol varón en el orto, hermano. Y dígale a todos esos más vagas que nos sigan talando mis bosques. Esto es Placilla Underground. Escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar. No escribo letras por aparentar, mi amor al hip hop es mucho más que hacer un track brutal. No escribo letras por aparentar, yo quiero algo como energía para poder irradiar.